Amén y amén. Pues le repito, Nueva Vida en Cristo, volumen 4, viviendo libres a través de la verdad. Paso número 12, mentira, todas las religiones nos llevan a Dios. Y esto es respuestas bíblicas a mentiras comunes. Comenzamos. Así que, amados hermanos, recuerde que cada paso tiene tres aseveraciones. Y nosotros vamos a contestar si es verdad o es mentira. Así es que si es verdad para ustedes, una B la evidental, y si es falso, una F. Dice así: escriba falso o verdadero. Y la primera de ellas es: lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero. Mucha gente nos dice eso, ¿verdad? Cuando habla de su propia denominación, de su propia religión. Mira, lo más importante no es tanto lo que aprendemos en la iglesia, sino que lo haga de corazón. ¿Será cierto eso? Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia. Oiga esto, sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia. Vamos a ver si esa aseveración es verdad. Mucha gente dice eso, que sería traicionar a mis antepasados. Pero ahora nos va a enseñar un poquito más este discipulado. Y la última, hay muchos caminos para ir al cielo. ¿Será eso verdad? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, amados hermanos, la primera pregunta ¿es cierto que todas las religiones nos llevan a Dios? Esa es la primera pregunta. Es común oír a las personas decir que hay muchos caminos al cielo. Dicen que lo más importante es ser sincero al practicar su religión y tolerar otras creencias. Otros dicen que es suficiente amar a su prójimo sin importar a cuál iglesia asiste. Ese es lo que muchas personas nos expresan cuando nosotros le hablamos de la fe, de lo que nosotros creemos. Sigamos. Todo esto suena muy bonito y es muy popular creer así. Es el camino fácil porque uno puede escoger las prácticas religiosas que le gustan y dejar las que no le gustan. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseñó Jesús? Y eso es el punto medular de esta enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó? Ahora, número 1. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo, un hombre sumamente religioso? Aceptaba la forma en que Nicodemo practicaba la religión. Vamos a ver qué es lo que dice Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, la pregunta es, ¿Jesucristo recibió sus creencias? ¿Aceptó lo que Nicodemo hacía? Y la respuesta definitiva es no, ¿verdad? No. Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Eso es como que si le hubiera dicho: todo lo que has hecho hasta este momento no es correcto, ¿verdad? Todo lo que has hecho hasta este momento lo has hecho de una manera equivocada. Ahora vamos a la número 2. Según Jesús, ¿quién puede llegar al cielo aparte de Él? Es una pregunta bien importante, una pregunta súper interesante, y vamos a ver qué es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Oiga esto, y este es el texto. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la pregunta es, según Jesús, ¿quién puede llegar al cielo aparte de Él? Entonces él mismo dijo, él declaró algo bien importante. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, oiga, esa es la palabra principal. Primero es: yo soy el camino, y después es: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién puede llegar al cielo aparte de Él? Y la respuesta es absolutamente nadie. A pesar de cualquier enseñanza, todas esas son enseñanzas de la tierra, ¿verdad? Todas son enseñanzas humanas, un criterio de lo que Dios podría decir o dijo. Pero es Jesucristo quien nos trae la noticia directa del Padre. Ahora, le da a entender este pasaje
que la verdad es algo que cambia según la época, las circunstancias o la opinión popular? Esa es la pregunta. Al leer este pasaje, es opcional, es dependiendo la moda, es dependiendo lo que usted crea, o es acaso que Jesucristo fue tajante al mostrar el camino. Le da a entender este pasaje que la verdad es algo que cambia según la época, las circunstancias o la opinión popular. Sigamos, definitivamente que no. La respuesta es no, no definitivamente. Ahora, cuando la gente acusa al cristiano de ser muy cerrado por creer que Jesús es el único camino, hay que recordarles que esto no es idea nuestra, o sea, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino es lo que Cristo mismo dijo. Es interesante notar que algunos que se creen tolerantes, toleran todo, menos el verdadero evangelio. Y esto es sumamente interesante, amados hermanos, porque toleran todo, la gente puede decir que se siente ser tal cosa y todos se lo aceptan, ¿verdad? Pueden absolutamente todo. Pero cuando ya hablamos del evangelio y el verdadero evangelio, aquel que se predica tal como Jesucristo, nuestro amado Salvador, lo predicó, ahí se vuelven ellos intolerantes. Ahí la cosa cambia. Entonces, vamos a seguir. La pregunta número 3 dice, oiga esto por favor, ¿acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? Es una pregunta. Es algo que está abierto, es algo que la Biblia nos dice, bueno, ustedes vengan como en la medida que ustedes puedan. Esa es la pregunta. ¿Acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? Y de su pregunta es importante que ahora pongamos un por qué. Y vamos a ver la respuesta al respecto. Vamos a ver qué es lo que nos enseña en cada uno de los textos que vamos a estar poniendo en su pantalla para que usted nos comente a través de su pantalla o de su teléfono, de su computadora en lo que usted nos está viendo. La pregunta es, ¿acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? Vamos a ver qué dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué le dirá esto? ¿Qué le enseña esto? ¿Verdad? Es la Biblia deja abierto al camino que usted pueda seguir. Vamos a dejar que mi amada esposa se presente en este momento. Amén, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros y ese gran esfuerzo, porque a pesar del calor, pues aquí estamos gozosos, sirviéndole al Señor y esperando que aprendamos juntos. Amén. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? Vamos a ver, porque el libro de los Hechos, léanos por favor ahí el Hechos 4:12. Nos dice así, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la respuesta a no hay otro nombre que nos dé salvación. O sea, recuerde la pregunta, ¿verdad? ¿Acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo 12, definitivamente, solo en el nombre de Jesucristo tenemos salvación. Ahora vamos a ver qué dice Éxodo 20, versículos 3 al 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, vuelve la pregunta. La Biblia dice que permite la Biblia o acepta la Biblia que todas las religiones nos llevan al cielo. Y este versículo comienza con la respuesta, ¿verdad? Así es, Aida. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ya correcto. Entonces ahí está la respuesta. Dios ordenó no tener dioses fuera de Él. O sea, Dios es cerrado. Dios no hay cuento. Dios no quiere compartir su gloria con nadie, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente. Y este es Gálatas capítulo 1, versículo 8.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gran Tremendo, ahí dice, palabra, mas si aún sí. nosotros u otro evangelio os anunciare otro evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, otra noticia nueva que sea diferente a la que nosotros estamos exponiendo, sea anatema, ¿verdad? Entonces la respuesta en este Gálatas 1:8 es anatema quien anuncie otro evangelio. Y eso de anatema es maldito de Dios, o alguien o algo que está destinado a la destrucción. Cambiarlo, compartirlo. Entonces, amados hermanos, ahí estamos. Vamos a continuar, por favor. Vamos a la número 4. Las diferentes religiones del mundo tienen enseñanzas muy variadas. ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio y cualquier otra religión? Vamos de nuevo. Las diferentes religiones del mundo tienen enseñanzas muy variadas. ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio y cualquier otra religión? Vamos a ver. Y aquí ponemos, amados hermanos, dos cuadros en los cuales nosotros se dan algunas diferencias, ¿verdad? Específicamente dos diferencias que quizás se vuelven las más importantes. Dice así, en el Evangelio es Dios desde el cielo alcanzando a la humanidad. Oiga la actividad, Dios desde el cielo alcanzando a la humanidad. En casi todas las religiones son esfuerzos humanos para alcanzar a la supuesta deidad, ¿verdad? A Dios. Entonces, eso es una diferencia. Aquí, en el Evangelio, Dios viene al hombre, y en las religiones son los saltos. Por eso es que religión viene de latín religare, que es volverse a ligar, y los brincos que el hombre da para poder alcanzar a Dios. Ahora, la segunda diferencia es la siguiente. El Evangelio está basado en la obra terminada de Cristo en lugar de las obras que uno hace. Esto es sumamente importante, se lo vuelvo a repetir. El Evangelio está basado en la obra terminada de Cristo en lugar de las obras que uno hace. La salvación es completamente gratis. Ahí hay dos cosas. Número uno, la obra de Cristo es una obra terminada y es un regalo de Dios. Y aquí en la religión, aunque los requisitos varían de un grupo a otro, las religiones exigen al hombre ganar el paraíso por medio de sus obras. Y esto, amados hermanos, eso es una diferencia abismal. Así es que vamos a seguir adelante. El diablo, oiga este relato. El diablo iba caminando con un ayudante cuando vieron a un hombre agacharse y recoger un objeto que brillaba. ¿Qué encontró?, preguntó el ayudante. Un fragmento de la verdad, le contestó el diablo. Y le dijo el ayudante, ¿no le preocupa que haya encontrado un pedazo de la verdad?, preguntó el ayudante. No, dijo el diablo. Contestó el diablo. Me aseguraré que el hombre convierta ese fragmento de la verdad en una religión. ¿Y por qué esto? Porque a través de la religión no es posible llegar a Dios. Como vimos al principio, Jesucristo es el único, oiga bien, es el único camino. No hay otro. No hay otro. Sigamos. El diablo iba caminando. No, vamos a la número 5. A la número 5. Porque es Es una pregunta. Ajá. ¿Por qué es incompatible la idea de la reencarnación, budismo e hinduismo, con la enseñanza bíblica sobre lo que pasa después de la muerte, según Hebreos 9:27, que nos dice así? Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces la pregunta es, ¿por qué es incompatible la idea de la reencarnación con la enseñanza bíblica de lo que pasa después de la muerte? Y según la Biblia no hay reencarnación, ahí tenemos un error. No hay reencarnación, sino juicio.
¿verdad? Cuando está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Luego enfrentamos, ¿verdad?, lo que hemos hecho en el cuerpo, como dice Pablo, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que sean evaluadas las cosas que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Número 6. El cristiano cree que en un solo Dios, el cristiano cree en un solo Dios, ¿A dónde dice? Otros como los hindúes y animistas creen en muchos dioses. Si una religión contradice a la otra, ¿es posible que ambas tengan la razón? Oiga esto, porque eso es importantísimo. Y vamos a ver qué nos dice. ¿El cristiano cree en cuántos dioses? En uno solo. Ok. Y otras religiones creen en muchos. Y lo que dice ahí los animistas son aquellos que a todo le agregan vida divina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se habla de la madre naturaleza, se habla de muchos objetos a los cuales se les da vida, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Isaías 45, versículos 4 al 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ahora vemos que si hay contradicción con la palabra de Dios, las dos cosas no pueden prevalecer, ¿verdad? Y hay pocas cosas tan poderosas como la verdad. Bueno, un pequeño paréntesis. No sé si ya existe el anuncio que estamos transmitiendo vía YouTube, pero ya se compartió a Facebook también. Correcto, lo que puede ver desde Facebook también a través de YouTube, ¿verdad? Amén. Entonces, la pregunta es, ¿el cristiano cree en un solo Dios? Otras religiones creen en muchos. Si una religión contradice a la otra, ¿es posible que ambas tengan la razón, según lo que dice Isaías? La respuesta definitiva es no. Ahora, debe seguir la tradición que le dejaron sus padres. Esto es sumamente importante, amados hermanos, y ponga atención a este punto, ¿verdad? Porque muchas personas consideran que es una traición, ¿verdad? Que es una traición de su parte cuando cambian, cuando buscan el camino aparte de la religión de sus padres. El numeral 7 nos dice, obviamente depende de qué tradiciones esté hablando. Hay costumbres buenas y bíblicas, otras no tanto. Muchas veces la decisión de seguir a Cristo requiere que uno rompa con partes de su pasado. Hay muchas cosas que nuestros padres nos enseñaron, la moral y muchísimas cosas que es correcto mantenerlas e imitarlas. Pero en cuestiones de fe es necesario seguir a Cristo. Y por eso es que esta aseveración es importante. Muchas veces la decisión de seguir a Cristo requiere que uno rompa con partes de su pasado. Amén. A veces la familia o los amigos le consideran extraño y hasta un traidor a las tradiciones con las que creció. Habrá oposición y burla y persecución. Correcto, eso es algo que no se puede negar. Y el Señor Jesucristo dice que no vino a poner paz entre la familia, ¿verdad? Sino que vino a causar división, porque unos van a creer y otros no van a creer. Pero aquellos que hemos creído tenemos que ser valientes y continuar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora Amén. Dice, recuerda la enseñanza de los dos caminos en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. La mayoría iba por el camino ancho que los conducía hacia la perdición. Dice Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y oiga esto, y pocos son las que la hallan. Entonces, definitivamente, ¿verdad? La mayoría va por el camino ancho,
y dice que muchos son los que entran por ella, ¿verdad? Pero definitivamente lleva a la perdición. Y el camino angosto lleva a la vida. Y lo que pasa ahí en el camino de la vida es que pocos son los que le hallan. Uno tiene que ser sabio, amados hermanos, y buscar definitivamente lo que nos lleva a la vida con Jesús. Siguiente dice, lo que tiene que recordar es que al final, que en el juicio final, a quién va a rendir cuentas es a Dios y no a sus padres o antepasados. Mire lo que dice Apocalipsis, por favor. Es sumamente importante. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Duras palabras, pero eso es Amén. algo que va a pasar en el futuro. Y lo importante es que lo sabemos ahora. Y es ahora cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de creer la palabra del Señor. Ahora, podría parafrasear Marcos 8:36 así: ¿qué aprovechará al hombre si se queda bien con su familia y con sus tradiciones y pierde su alma? ¿Con qué recompensa qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Verdad? Se considera la familia como lo más importante que existe, aún arriba de Dios, amados hermanos. Ahí encontramos un problema, porque lo más importante para nosotros debe ser Dios. No hablo de la iglesia, debe ser Dios. Y entonces, si lo más importante es Dios, debemos creerle a Dios, ¿verdad? Amén. Así es que sigamos. Número 8. ¿Por qué discutía Jesús con sus líderes religiosos de su época? ¿Qué nos dice Marcos 7:9? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oiga esto, porque habla de invalidar, o sea, hacía nulo delante de la gente, aunque el mandamiento mantenía su fuerza, pero ellos al poner sus costumbres, al poner sus propios mandamientos, hacían que la gente no lo cumpliera. Entonces, ¿por qué discutía Jesús? ¿Por qué? Porque invalidaban el mandamiento con sus tradiciones. Amén. Y pueden enviarnos su respuesta vía YouTube también. Claro que sí. Ahora vamos a la número 9. Les decía también, bien invalidáis el número 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Okay. Y el 9 nos dice, la pregunta 9 es, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Según 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces la pregunta es, ¿cuántos mediadores? O sea, ¿a cuántos podemos poner entre nosotros y Dios? Entonces dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay, ¿cuántos? Un solo mediador un solo entre Dios y un los solo hombres. mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ¿verdad? la respuesta es uno. Porque la pregunta es, ¿cuántos mediadores? ¿Cuántos mediadores? Uno. Uno. No más. Solo Así. Jesús puede ser el Solo mediador nuestro Señor Jesucristo, así es. Ok, sigamos. ¿Qué es un mediador? Muchos nos podemos preguntar, ¿qué es un mediador? Y esa es la pregunta siguiente. Entonces, habría que pensarlo. ¿Va? ¿Quién
media entre Dios y nosotros. ¿Qué es Amén. un mediador? Es alguien que resuelve conflictos entre las partes. Ese es un mediador. Y Cristo resolvió el conflicto más grande que había entre Dios y los hombres. ¿Cuál era? El pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y eso es lo que a muchas personas les cuesta asimilar, ¿verdad? Porque dos cosas. No nos consideramos a veces tan pecadores y no consideramos a Dios tan santo. Entonces, al no tener una idea real de lo que esas dos cosas son, nos damos cuenta que no es posible juntarlos sin que se quite el conflicto. Y para ese conflicto tuvimos un mediador, ¿verdad? Así es, que fue nuestro Señor Jesucristo, que es quien murió por nosotros, quien murió por nuestros pecados, por sus pecados y por nuestros pecados. Amén. Sigamos entonces. Ya dijimos, ¿verdad?, que un mediador es alguien que resuelve conflictos entre las partes. Ahora, vamos a ver. ¿Cree que la Virgen puede mediar por nosotros? Esta es una tradición o una creencia que la tiene cierta denominación, pero es bueno siempre, sin ninguna religiosidad, que usted se la haga a sí mismo si está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Fíjense que la razón es algo que nosotros nunca debemos de quitar de nuestra fe. ¿Por qué? Dice la Biblia que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para que yo poder tener certeza y convicción, mi razón tiene que ser convencida. Y quien hace eso es el Espíritu Santo. Yo quiero ser, ¿cómo se llama? Bien realista, bien sincero. Yo fui criado católico, ¿verdad? Y yo respeto mucho la idea de la Virgen María. Fui desde primer grado hasta bachillerato, lo que acá es high school. Estuve en colegios religiosos. Entonces, pero cuando ya vine a Jesús me di cuenta que la única persona que media por nosotros es Jesús. Es Jesús, amén, así es. Entonces, que la Virgen María no está jugando ese papel, no hay intervención con nosotros. Entonces, según la palabra de Dios, y por eso es que nosotros tenemos que ocupar también la razón en lo que es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra razón debe ser convencida. Amén. Entonces la respuesta es no. Yo, con el respeto que le pueda tener, yo puedo decir no, ella no media por ninguna persona. Nos desviamos de la verdad cuando oramos a cualquier personaje fuera del Dios de la Biblia o seguimos a cualquier religión sin base bíblica. La base de todas nuestras creencias tiene que ser, óigame bien, la Biblia. Tiene que estar plasmada en la palabra de Dios y no en tradiciones ni en religiosidades. Muchas veces es mucho más fácil y tal vez porque nos lleva a una convivencia social. Pero nosotros, para tener una bendición de lo alto, tenemos que conocer la palabra de Dios y tener esa base bíblica donde nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Amén, amén, amados. Tenemos que ser bíblicos. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Su actitud hacia los de otras religiones. Oiga esto, porque ese es el tema. Su actitud hacia las personas, ¿verdad? Hacia los de otras religiones, las personas de otras religiones. Número 10. ¿Qué instrucción le da según Primera de Pedro 3, 15 y 16? Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Oiga esto, porque aquí nos da cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Este versículo nos enseña cuál debe ser nuestra actitud. Entonces,
Oiga esto, por favor, porque dice, ¿verdad? Si no, santificad a Dios en vuestros corazones. Y la siguiente parte dice, y estad siempre, número 1, preparados, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y por eso es que, ¿qué instrucción nos da? Preparados, estar preparados con paciencia y buen testimonio y mansedumbre, amados hermanos. Mansedumbre, o sea, en paz tenemos que estar. Amén. Ahora, sigamos. ¿Con qué actitud debe responder a los que preguntan sobre su fe? Vamos a ver, y eso lo vimos en el versículo que acabamos de ver, ¿verdad? Y por eso es que la respuesta es súper sencilla, con paciencia y dispuestos a explicar. Entonces, pero no se puede tener esa mansedumbre, esa tranquilidad si no se tiene conocimiento de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a la número 11. ¿Qué actitud tenía Jesús hacia los no creyentes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Según Mateo 9:36, que nos dice así. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia los no creyentes, según ese texto? Y ahí dice, bien sencillo, amados hermanos, y cuando vio las multitudes, dice que tuvo compasión de ellos. E inmediatamente le dijo a los discípulos en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Compasión y oración. Y oración. Y eso es bien importante, amados hermanos, compasión y oración. Debe ser firme y tener convicción de lo que cree y por qué lo cree. No se asuste si le acusan de ser demasiado cerrado. Recuerde que Jesús mismo dijo que Él era el único camino. Entonces, no se asuste. No se asuste si le dijera, no, tú eres intransigente, tú eres, como dicen ahora, no eres tolerante, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que creer en la palabra del Señor. No hay manera de que nosotros creamos que estamos en lo cierto si tomamos dos caminos, ¿verdad? Sino que tiene que ser uno solo. Amén. Recuerde que Jesús mismo dijo que Él era el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Correcto. Cuando hable con gente de otras religiones, exprese con compasión y gentileza, nunca con desprecio, mucho menos ser confrontativo. Correcto. Y es que, mire, amados, nosotros tenemos que estar convencidos de que cada persona tiene, y aunque le parezca incorrecto lo que voy a decir, pero tiene el derecho de acercarse al Señor o de rechazarlo. Es su derecho. Amén. Porque ellos mismos aceptan la responsabilidad de aceptarlo o rechazarlo, ¿verdad? Que si aceptarlo es la vida eterna y rechazarlo es la condenación eterna. Ellos van a estar allá. Lo que Dios nos manda es tener compasión, es estar preparados y rogar por ellos y por supuesto llevar la palabra a todo aquel que lo necesita. La meta no es ganar discusiones o argumentos, sino ganar almas. ¿Para quién? Para Cristo. Por supuesto, ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos al principio, vamos de nuevo y después con lo poquito que hemos aprendido, poco o mucho, dependiendo cómo usted se encuentre, ¿verdad? Esperamos que esto le haya servido y vamos a ir al principio de nuevo y vamos a ver las tres aseveraciones que vimos y vamos a dar nuestras respuestas. Espero que coincidan y que esto nos haya servido de mucha bendición. Y vamos a comenzar con las aseveraciones. Y la primera aseveración nos dice, lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero, falso o verdadero. Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia.
Y la tercera aseveración nos dice, hay muchos caminos para ir al cielo. Bueno, envíenos su respuesta. F si usted lo considera que la respuesta es falsa y con una B si la respuesta es verdadera. La repetiré de nuevo. Lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero. Y la segunda nos dice, sería una tradición ir en contra de las sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia. Y la tercera nos dice, hay muchos caminos para ir al cielo. Ok, vamos a dar nuestras respuestas ya casi para terminar este paso para este día. Entonces, lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero. Ya vimos nosotros que lo más importante es estar en la verdad y Cristo es la verdad. Él es el único camino y nosotros debemos de confiar en el Señor y no en otras creencias. Entonces, por eso es que eso es falso. El segundo sería una traición, ir en contra de las tradiciones de mi familia. ¿Traición a qué, amados hermanos? El amor siempre requiere lo mejor para cada uno. Yo le aseguro que la persona que le dijo a usted eso, me vas a traicionar, en su mente, en su momento creyó que esto era lo mejor, lo más conveniente. Pero si ellos mismos pudieran tener la luz que Dios le está dando a usted, le aseguro que no pensaran que es una traición y por eso es que la respuesta también es falsa. Y la tercera es, hay muchos caminos para ir al cielo. Y el Señor Jesucristo dijo, nadie, ¿verdad? Llega a Dios por mí, sin Él, ¿verdad? Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega a Dios si no es por Él. Entonces, por eso es que esta es falsa, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, ahí están las respuestas. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que esto le sirva a usted y usted pueda sacar sus propias conclusiones al respecto. Y deseamos de todo corazón que crezcamos en el conocimiento del Señor. Ya sabe usted que somos Luisi y Mario Chávez y que somos el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y todo lo hacemos por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy correcto. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por permitirnos haber estado con ustedes. Quiero así rapidito traer